El tiempo corre y esto podría ser desastroso. Médicos advierten que aumentan señales de una próxima pandemia. Virus mortales pasan de animales a humanos, y los viajes modernos los propagan mundialmente en horas. Aún así, los gobiernos siguen desprevenidos y cada advertencia refuerza una conclusión sombría. El mundo está al borde de otra crisis. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, descubriremos cuándo estiman los expertos que será la próxima pandemia. Expertos advierten que la mayoría de nuevas enfermedades humanas vienen de animales, lo que impulsa las pandemias. Científicos estiman que más del 60% de las enfermedades y el 75% de las infecciosas emergentes en personas son zoonóticas. Empiezan en animales antes de pasar a humanos. Y esa cifra crece rápido porque la deforestación, la expansión urbana y el comercio de vida silvestre acercan más que nunca a especies salvajes, ganado y personas. Pero ¿cómo es que un virus realmente logra dar el salto? Primero, el huésped original, lo que los virólogos llaman una especie reservorio, debe estar cerca en el momento exacto en que está liberando suficiente virus para crear una exposición real. Después, el virus requiere herramientas moleculares para invadir nuestras células. Debe usar una proteína que engañe a las células humanas para que lo dejen entrar, como una identificación falsa en un club. Una vez dentro, tiene que replicarse rápidamente, propagándose de célula en célula y mantenerse un paso adelante del sistema inmunológico. Cuando un patógeno infecta a una víctima, se replica millones de veces. Esto puede causar mutaciones que le permitan sobrevivir en nuevos hospedadores. Aún así, la mayoría de los intentos de cruzar especies fracasan. Aunque un patógeno infecte algunas células, suele desaparecer o provocar solo un brote local. Eventualmente, desaparece porque no tiene la fuerza suficiente para transmitirse a un nuevo huésped. Pero de vez en cuando, una cepa lo hace todo bien, como lo hizo el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2 en 2019. Los virólogos enfatizan que el salto a una nueva especie no es causado solo por un patógeno rebelde. Un virus forma parte de un enjambre en un animal o planta. En ese enjambre, algunas variantes podrían destacar por adherirse muy bien a los receptores de un huésped en la superficie celular. Este es quizá el paso más importante para infectar una nueva especie. Expertos coinciden en que la habilidad de un virus para usar un receptor y entrar a una célula indica qué tan bien puede infectar a una especie. Tomemos los coronavirus como ejemplo. Sus proteínas de espiga se dirigen a una célula receptora llamada enzima convertidora de angiotensina 2, un receptor en las células del huésped que permite que el virus se introduzca. Las investigaciones han demostrado que varios coronavirus de murciélago ya tienen espigas capaces de unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 humano. Curiosamente, los murciélagos evolucionaron para que sus receptores bloqueen el virus. Esto pudo haber presionado al virus a modificar sus proteínas de espiga. A veces, esos cambios hacen que el virus pueda infectar una especie nueva, como los humanos. Otros patógenos juegan un juego de alto riesgo similar. La influenza aviar puede cruzar a los mamíferos después de adquirir las mutaciones adecuadas. De hecho, el ganado actúa como tazones de mezcla, combinando material genético de diferentes virus en amenazas completamente nuevas, amenazas con las que sus cuidadores humanos eventualmente entran en contacto. Con cerca de 100.000 vuelos comerciales diarios, incluso una mala tirada de dados no permanece local mucho tiempo. La historia demuestra lo catastróficos que pueden ser esos saltos. Desde la peste antonina, que mató a un estimado de 5 a 10 millones de personas en el antiguo Imperio Romano, hasta el virus de la inmunodeficiencia humana o el COVID-19, la lista de pandemias causadas por patógenos animales es larga. En el siglo XXI, los brotes se propagan más rápido y en más lugares pese a los avances médicos. Esto se debe a que la globalización, ciudades densas y el cambio climático aumentan las probabilidades en nuestra contra. Los cambios climáticos hacen que los mosquitos portadores de enfermedades se desplacen a nuevos territorios, mientras que las megaciudades en auge crean centros densos y a veces antihigiénicos donde las nuevas infecciones pueden propagarse como un incendio forestal. Mientras tanto, en muchas regiones, la escasez de trabajadores de la salud y los sistemas de atención médica frágiles dejan a las comunidades vulnerables. A menudo, estos son los mismos lugares donde las personas y los animales viven lado a lado, preparando el escenario para el próximo contagio entre especies. Todo lo que se necesita es un solo virus en el lugar correcto y en el momento adecuado, con las mutaciones necesarias para causar la próxima pandemia. ¿Cuándo sucederá esto? Los expertos suelen referirse a temporadas al advertir sobre pandemias. Así, las probabilidades favorecerán a un patógeno. Las enfermedades respiratorias no surgen al azar. Tienen un ritmo.
uno que se sincroniza con el clima, el comportamiento humano e incluso la forma en que tu cuerpo se defiende. Si miramos hacia atrás en la historia, enfermedades importantes como la gripe, el virus sincitial respiratorio y el resfriado común aumentan drásticamente durante los meses frescos y secos. En el hemisferio norte, el invierno es la principal ventana de peligro. 6 meses después, el hemisferio sur enfrenta el mismo peligro en su invierno. Millones de personas se refugian en interiores, cierran ventanas y se agrupan en oficinas, aulas y hogares. Espacios poco ventilados donde prosperan los virus. La baja humedad del aire invernal permite que las gotas respiratorias permanezcan en el aire, haciendo que cada tos o estornudo sea un campo minado flotante. En 2018, investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad del Noreste hallaron una defensa inmunológica poco conocida en la nariz. El estudio mostró que las células de los conductos nasales liberan miles de millones de partículas que destruyen virus al detectar un invasor. Esta es tu primera línea de defensa contra los patógenos que entran a través del aire. Descubrieron que esta respuesta también depende de la temperatura. Cuando el aire se enfría, tus defensas nasales se debilitan y los virus te infectan más fácilmente. El invierno no solo nos afecta en interiores, también debilita la inmunidad cuando es más probable el ataque de virus. El aire seco en interiores hace que las gotas y aerosoles con virus duren horas. Los sistemas de calefacción calientan habitaciones, pero eliminan humedad y permiten que partículas microscópicas viajen más lejos. Al combinarlo con búsquedas de viajes en vacaciones y traslados globales, un brote local puede volverse una emergencia mundial casi de inmediato. Los virus son más estables en aire frío y seco. Estudios sobre influenza y coronavirus indican que sus envolturas externas resisten más en bajas temperaturas, lo que les permite durar más en superficies y aire. Eso significa que un estornudo en un tubo del metro en enero podría representar una amenaza por mucho más tiempo que ese mismo estornudo en julio. Incluso el sol juega un papel. En invierno, la radiación ultravioleta es más débil, privándonos de uno de los mejores eliminadores de virus naturales. Los humanos reciben menos luz solar, lo que reduce la vitamina D y debilita un poco el sistema inmunológico. Esto genera una tormenta estacional, donde bajan nuestras defensas y el virus se vuelve más estable. Por eso las autoridades mencionan ventanas de mayor actividad de patógenos. Observan cuando biología, comportamiento y entorno se alinean y favorecen al virus. Cuando los primeros grupos sostenidos cruzan fronteras en pleno invierno de un hemisferio, los expertos saben que las apuestas han subido drásticamente. Así que ahora que sabemos en qué época del año se están enfocando los científicos, veamos los indicadores que usarán para ayudar a determinar cuándo llegará. Cuando surge un brote misterioso en el mundo, los epidemiólogos actúan de inmediato, no esperan los titulares. Ellos monitorean sistemas de alerta que detectan peligros antes de que ocurran. La Organización Mundial de la Salud vigila más de 30 patógenos prioritarios que podrían causar la próxima pandemia. Esa lista incluye desde la influenza A hasta el dengue y la viruela del mono. También están vigilando subgrupos completos de coronavirus e incluso 2 virus transmitidos por roedores han sido incluidos. ¿Qué buscan los científicos exactamente? Todo comienza con el primer indicio de una enfermedad inexplicable, cuando un hospital local detecta grupos de neumonía grave que no coinciden con ningún patógeno conocido. Eso por sí solo no significa que se avecine una pandemia, pero es suficiente para levantar sospechas. Si los pacientes que requieren ventiladores se duplican cada semana y la ocupación de la unidad de cuidados intensivos aumenta, se encienden las alarmas. Organizaciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud intervienen para tratar de identificar si está surgiendo una nueva pandemia. Los laboratorios monitorean el alza de pruebas positivas en varias regiones. Si un virus duplica casos en menos de una semana, es una clara señal de que el control puede fallar pronto. Al mismo tiempo, genetistas secuencian muestras para determinar si es una nueva línea de un patógeno conocido que pudo mutar para evadir vacunas o inmunidad previa. Así fue como la variante Omicron de COVID-19 sorprendió al mundo en 2021, superando defensas de cepas previas. Si un nuevo virus desarrolla trucos similares, el tiempo para crear contramedidas inicia de inmediato. Farmacólogos y clínicos se apresuran a probar antivirales y vacunas. Si los primeros datos muestran que estas herramientas fallan, crece la urgencia. En los primeros meses del COVID-19, los tratamientos solo ofrecían beneficios modestos y no había vacuna. Un escenario que los científicos no quieren repetir. Los epidemiólogos clasifican amenazas por letalidad y transmisibilidad. El virus Nipah mata hasta el 75% de los infectados, pero no se transmite eficientemente entre personas. Sin embargo, los rinovirus o el resfriado común,
por otro lado, tienen una alta tasa de infección, pero tasas de mortalidad muy bajas. La influenza aviar, o H5N1, muta rápidamente y ya circula en aves, cerdos y ganado, condiciones propicias para que surjan cepas adaptadas a los humanos. La viruela, causada por el virus variola, fue casi erradicada en 1980. Aún así, expertos la ven como amenaza pandémica, pues la vacunación rutinaria terminó hace décadas, dejando a la mayoría vulnerable si se liberara accidental o intencionalmente. Los epidemiólogos advirtieron que una nueva amenaza podría surgir en cualquier lugar, desde un mercado de ganado en África Oriental, una granja de vida silvestre en el sudeste asiático, o incluso un accidente en un laboratorio de investigación. Por eso la red de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de salud es mundial. Toda señal, como brotes de fiebre en clínicas rurales, aumento en admisiones a unidad de cuidados intensivos o mutaciones genéticas detectadas en laboratorios lejanos, debe entrar a un sistema global de alerta temprana. Pero el tiempo lo es todo. Si las autoridades detectan un virus cuando su reproducción es baja, podrían erradicarlo. Pero si esperan a que se propague rápido en una ciudad, el mundo podría encaminarse a una pandemia. La verdad es que el mundo no está preparado para la próxima pandemia. Cuando llegue la próxima, probablemente será muy tarde para detener el dolor y sufrimiento que vendrán. La próxima pandemia será peor no solo por el virus, sino por las brechas que dejamos tras la anterior. El COVID-19 evidenció las fallas de nuestros sistemas, y muchos de esos puntos débiles persisten. Para empezar, la falta crónica de financiamiento sigue debilitando las defensas básicas contra brotes. Incluso después de la mayor crisis de salud en un siglo, grandes partes del mundo no pueden cumplir con los principales estándares de la Organización Mundial de la Salud. Incluye vigilancia, laboratorios y personal de emergencia. Esto resultará en un retraso peligroso entre las primeras señales de advertencia y una respuesta a gran escala. Si un patógeno nuevo cruza fronteras y las unidades de cuidados intensivos superan el 85% de capacidad, quizá ya sea tarde para contenerlo. Las reservas de equipo médico, medicinas y vacunas son otro problema. Durante el COVID-19, el equipo de protección personal se agotó rápidamente. Ventiladores y antivirales se volvieron moneda de cambio entre naciones. Si una nueva amenaza se propaga tan rápido como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, y afecta más las cadenas de suministro, incluso los países ricos podrían enfrentar estantes vacíos y hospitales racionando atención pocos días después de una transmisión sostenida. También existe un asesino silencioso en los hospitales: la resistencia a los antibióticos. Las infecciones secundarias, como la neumonía bacteriana, fueron letales en olas previas de gripe y antibióticos. La resistencia a los antibióticos hace que ese riesgo sea exponencialmente peor. La Organización Mundial de la Salud calcula que las infecciones resistentes causaron 1.27 millones de muertes en 2019 y contribuyeron a casi 5 millones más. Si sumamos una pandemia, infecciones como estreptococo o neumonía tras un virus podrían elevar mucho la mortalidad. Incluso una letalidad del 1% resulta catastrófica si afecta a miles de millones de personas. Pero el mundo no se detiene. Tras los informes misteriosos de Wuhan el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud activó sistemas de emergencia. Emitieron directrices y declararon emergencia de salud pública internacional semanas antes de etiquetar la pandemia el 11 de marzo. Esa rapidez salvó vidas y desde entonces construyeron nuevos escudos. El Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la Organización Mundial de la Salud en Berlín. El Fondo para Pandemias, gestionado con el Banco Mundial para compartir muestras biológicas de forma segura y la expansión de la fabricación de vacunas. Sin embargo, el progreso es lento y no siempre se distribuye de manera equitativa. Muchos países aún no tienen acceso a atención médica básica, ni pueden pagar de forma confiable a los trabajadores de la salud. Las cadenas de suministro siguen frágiles y el acceso equitativo a vacunas y antivirales no está garantizado. Durante el COVID-19, regiones enteras esperaron durante meses por dosis, mientras que los países más ricos acumulaban reservas. Sin un acuerdo vinculante, la próxima pandemia podría ser otra competencia entre países por medicinas, dejando a otros sin recursos. Luego hay una crisis más existencial que frena el avance: la desinformación. Durante el COVID-19, noticias falsas sobre cubrebocas, vacunas y tratamientos afectaron la confianza y retrasaron el control de la pandemia. Un brote futuro podría propagarse no solo por las vías respiratorias, sino también a través de las redes sociales, erosionando la confianza en las medidas que salvan vidas antes incluso de que se implementen. Si las personas no confían en los expertos que buscan salvarles,
también arriesgan a los demás. La orientación dada por epidemiólogos y médicos experimentados siempre debe estar por encima de la de un influencer en TikTok o de un político sin formación médica. Es impactante. Ahora contamos con el conocimiento y la tecnología para prevenir o detener otra pandemia. La ventana para actuar se cierra. Si no se resuelven el financiamiento insuficiente, cadenas frágiles y desinformación, incluso virus menos mortales que el COVID-19, podrían matar a millones, no por ser imparables, sino por falta de preparación. Entonces, ¿cuándo comienza realmente la próxima pandemia? No cuando el primer paciente se enferma, ni siquiera cuando un laboratorio publica un genoma en línea. El reloj inicia cuando una autoridad de salud confiable confirma transmisión sostenida en al menos 2 países y ordena activar protocolos de emergencia en hospitales. Ese día, en la práctica, es el primer lunes después de cumplir estos puntos de referencia. Pero, ¿por qué lunes? Cuando hay avisos de viaje, aseguradoras revisan pólizas, escuelas consideran cerrar y gobiernos piden a la gente quedarse en casa y no ir a trabajar. El lunes, una advertencia de salud pública se vuelve acción global y normalmente esa declaración sucede en pleno invierno. Aunque el virus ya lleva una ventaja de 3 a 6 semanas, recordemos el COVID-19. Aunque el mundo no se detuvo hasta marzo de 2020, los epidemiólogos estaban alertas desde enero, tras los reportes de neumonía inexplicable recibidos por la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019. Para el 30 de enero, con menos de 100 casos fuera de China y sin muertes, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional. Luego, los lunes de marzo, el mundo poco a poco empezó a cerrarse. Curiosamente, cuando surgen grandes pandemias, no son casualidades estadísticas. Esto ayuda a los científicos a predecir cuándo surgirá la próxima. Estudios muestran que la probabilidad de un evento tipo COVID es de cerca del 2% anual. Quien nació en 2000 tiene cerca de 38% de probabilidad de haber vivido uno hasta ahora. En eventos extremos como la gripe española de 1918-1920, que causó más de 30 millones de muertes, la probabilidad anual estimada es de 0.3% a 1.9%. Eso significa que se espera otra pandemia de esa magnitud en los próximos 400 años y podría llegar mucho antes. A medida que el mundo se conecta más, aumenta la probabilidad de que surja un patógeno pandémico. Hay esperanza en cómo la ciencia respondió al desafío la última vez. Secuenciar el genoma del síndrome respiratorio agudo severo COVID-2 tomó solo unos días. Las vacunas se probaron en humanos 66 días después de publicarse la secuencia, salvando millones de vidas. Pero la rapidez no está garantizada. Mantenerla depende de la financiación continua para la investigación de enfermedades infecciosas, plataformas de respuesta rápida y redes mundiales de salud pública. Si no invertimos constantemente, podemos perder la memoria muscular que nos hizo responder rápido en 2020. Si realmente quieres marcar una fecha en tu calendario, debes considerar varios factores. Y lo mejor que podrías hacer es decidirte por una fecha con mayor probabilidad que las demás. Y nunca estarías 100% seguro. El momento de la próxima pandemia depende de la biología, el comportamiento y la preparación. Pero cuando llegue el anuncio, marca el primer lunes después de eso como el día 1. Es cuando los vuelos se desvían, los mercados tiemblan y el mundo contiene el aliento. Hasta entonces, la variable clave somos nosotros. Debemos confiar en expertos, aumentar fondos para laboratorios y personal médico, y mejorar sistemas de alerta temprana. Los microbios seguirán poniéndonos a prueba. La pregunta es si para ese lunes estaremos listos. ¿Cuál es la lección? Las pandemias no traen señales fuertes, sino que crecen gradualmente. Cuando notamos el problema, probablemente el patógeno ya esté establecido. Como dije antes, los científicos calculan un 2% de probabilidad anual de un brote tan grande como COVID-19 y ese riesgo aumenta. La fecha de la próxima pandemia no es algo que podamos predecir señalando un día en el calendario. En cambio, es el momento en que los datos nos muestran que algo anda mal, y entonces otras agencias deciden tomar medidas. No podemos eliminar completamente la amenaza de las enfermedades, pero sí podemos elegir estar preparados cuando el reloj vuelva a correr. Los doctores advierten sobre una próxima pandemia, pero la historia ya mostró lo mortal que puede ser una. Mira por qué la gripe española mató a más de 50 millones de personas, la plaga más mortal de la historia moderna.